vuelta. Gracias por estar ahí con nosotros. Hola desde Buenos Aires, Argentina, para los que se están sumando ahora, tanto a nuestro canal de YouTube en español o en inglés, o a los becarios que están en la plataforma de Zoom, especialmente para ellos. Les quiero presentar ahora un tema muy importante, no solamente importante durante ahora la pandemia, sino que ya tenía gran importancia antes de la pandemia, pero creo que ha tomado una relevancia especial después de una serie de nuevos documentos que se están pidiendo, pasaportes sanitarios, documentos que tengan que ver con vacunas y todo esto, que es el tema de identidad digital. Hay distintos desarrollos, distintos estándares que se están desarrollando en el mundo, y para hablar sobre este tema hemos invitado a un experto internacional, y además un amigo mío personal y amigo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y amigo de Adrián. Adrián manda sus saludos también desde Buenos Aires, a mi gran amigo Michael Palash. Él vive cerca de Miami, en Florida, y ha tenido la gentileza de dedicar su tiempo. Él está siempre muy ocupado, pero como es buen amigo de la escuela, ha dedicado este espacio para nosotros y nos va a hablar sobre el tema de identidad digital. Hi Mike, how are you? Now I switch to English. Don't worry, it will be in English. Hola Michael, ¿cómo estás? Ahora voy a pasar al inglés, no te preocupes, lo vamos a hacer en inglés porque tenemos interpretación simultánea inglés-español con intérpretes profesionales, así que recordá no hablar tan rápido. Muchas gracias por participar, realmente valoramos tu participación. De vez en cuando nos hemos reunido en algún lugar del mundo y espero que lo podamos volver a hacer el año próximo. Espero que todo vuelva a la normalidad. Espero que vos y tu familia estén bien allá en Estados Unidos. Tenemos 500 personas, principalmente de América Latina, pero también hay gente de todo el mundo, por eso tenemos interpretación simultánea y es virtual. Eso es lo que pasó también con la escuela virtual el año pasado, que mucha gente que está interesada y puede participar no importa en dónde estén, y eso es lo bueno de la virtualidad que tenemos hoy en día, ¿no? Muchas gracias por estar acá, por participar. Creo que es un tema muy importante, la identidad digital. Tuvimos esta presentación que también nos diste vos el año pasado, fue muy interesante. Así que muchas gracias por participar una vez más y bienvenido. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias por la invitación. También me encantaría estar ahí y espero poder estar el año que viene en persona. Esperemos que todo esté mejor el año que viene. Un comentario. Generalmente tenemos un anfitrión. Esto ocurre hace muchísimos años de forma presencial. El año pasado fue el primero virtual y este año también, y esperemos que, bueno, todos los años nos encontramos en algún país de América Latina, 2 veces lo hicimos en Estados Unidos, y este año siempre tenemos un anfitrión. Este año tenemos el anfitrión virtual, que es de Colombia. Hemos compartido muchas actividades con ellos. Hay por eso también mucha audiencia de Colombia participando en la escuela y es bueno que lo sepas también, ¿no? Sí, espero poder trabajar con todos. Creo que hemos tenido una relación de trabajo muy buena con ellos siempre, así que ¿sería posible poner mi presentación en la pantalla? Muchas gracias. Sí, se ve. Como Olga estaba diciendo, lo que intento hacer acá es ofrecer una actualización sobre la presentación que hice el año pasado, y con esta presentación quiero hablar sobre las nuevas normas en la identidad digital y también ver más localmente lo que está ocurriendo en la región de América Latina. La siguiente transparencia. Parte de lo que vamos a hacer durante los próximos 25 minutos es ofrecer un mapa mundial para saber hacia dónde estamos yendo en este momento, y vamos a empezar desde un nivel global muy abarcativo, observando tendencias globales, y luego vamos a
hablar más localmente y vamos a ver algunas iniciativas locales que están ocurriendo en diferentes países de América Latina en este momento. Y luego vamos a terminar la presentación hablando una vez más sobre esta visión integral global. Algo que siempre es importante observar en la identidad digital es observarla desde el punto de vista global, como también desde la perspectiva local y la necesidad de la interoperabilidad. Porque el requisito de conectividad verdadero es esta interoperabilidad global. Por eso la identidad digital ahí donde se vuelve esencial. Siguiente. Una de las cosas, no hay muchas cosas positivas, muy pocas cosas positivas que se pueden decir de la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido en la comunidad global, pero tal vez una de las cosas positivas, de las pocas, ha sido la capacidad de la pandemia global de actuar como un acelerador para el tema de la identidad digital. La mayoría de los expertos reconocen que los proyectos que se observaban y que se implementaban en un periodo de 2 a 5 años, básicamente se implementaron en semanas con la pandemia o en meses, luego de la transición de una parte significativa de la fuerza laboral a nivel mundial de lo presencial al trabajo virtual. Entonces, esto es algo que probablemente ha sido uno de los principales impulsores de la identidad digital. Otra área, no tanto del sector privado, sino del sector público, ha sido lo que se ha documentado con algunos de los estímulos gubernamentales. Esto ha sido específicamente así en Estados Unidos, en donde hay una falta de identidad nacional. Entonces, hoy en día se calcula que hay decenas de millones, más de 50.000 millones hoy en día en Estados Unidos solamente. Y otro de los temas en donde la gente puede ver como resultado de la pandemia global el tema de la identidad digital es en los pasaportes del COVID, ¿no? Esto es un tema muy sensible, los pasaportes de salud. Esto tiene que ver también con problemas de libertad y privacidad, pero es algo que va a continuar siendo tema de debate y me parece que va a ser un impulsor importante para seguir avanzando con una implementación más operativa de la identidad digital. Siguiente. Una de las cosas que me parece que es siempre importante cuando hablamos de la identidad digital es cuál es la definición de la misma, ¿no? Por una cuestión de identidad, generalmente utilizamos esta definición. Esto surge de uno de los documentos y define la identidad como un conjunto de características conductuales y físicas por las cuales un individuo se reconoce de forma singular. Esta es una de las formas en las que yo mismo, como Michael D. Palage, puede ser diferenciado de mi hijo, Michael B. Palage. Tenemos el mismo nombre, pero nacimos en diferentes días, tenemos diferentes características. Entonces, me parece que esta es una buena definición que funciona bien. Y pasemos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos sobre la definición de la identidad digital, acá es donde podemos ver que hay un punto más diverso de lo que constituye la identidad digital. Y algunos de los términos que pueden ver acá, cuando hablamos del concepto de la identidad digital, son algunos de los términos que ven acá en la pantalla. Autorización, reclamaciones verificables, identidad centrada en el usuario, autenticación, marcos de confianza. Una de las cosas que es importante es intentar
comprender esta definición dinámica y que evoluciona de la identidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Una de las cosas que intento hacer en esta representación es definir la identidad dentro del contexto de la gestión de acceso a la identidad. Este es un concepto reconocido internacionalmente dentro de la tecnología de la información, y lo que me gusta de este concepto es que ofrece lo que yo llamo 3 temas centrales que se superponen. El primero es la prueba de identidad. Esto a su nivel más fundamental quiere decir que, a ver, existe un Michael D. Palage y esa persona que dice ser Michael D. Palage, ¿es realmente él? Tiene una importancia global considerando cómo están creciendo las identidades que no son reales. Entonces, esto es un bloque fundamental de una solución de identidad digital más amplia. El siguiente componente importante dentro de esta solución de gestión de acceso a identidad es el concepto de autenticación. Esto es fundamental para el concepto de cómo uno ingresa de forma segura a un sistema. Cuando alguien dice ser Michael David Palage y está intentando acceder a una red de computadoras, ¿realmente ese es Michael que está intentando acceder? Bueno, ese es el concepto de autenticación. La autorización es un concepto que tiene más reconocimiento, en especial en el entorno de seguridad. Esas personas que están trabajando con seguridad probablemente escucharon el término cero confianza, que tiene que ver con el concepto que una vez que alguien se identificó en la red, esa persona no tiene acceso total de los recursos, sino que hay un nivel que se basa en la autorización para ver a qué archivos pueden acceder. Y el motivo por el cual intento superponer estos 3 conceptos relacionados con la identidad tiene que ver con el enfoque en ese centro, ese punto de intersección que lo que yo llamo son las credenciales. Una de las cosas, uno de los conceptos crecientes que vamos a hablar más adelante en la presentación, tiene que ver con cómo estas credenciales se pueden organizar en una billetera y utilizarse a través de los individuos para tener una representación. Y esas credenciales son como lo que une y que se intersecta dentro de lo que es la prueba de identidad, autenticación y autorización. Siguiente. Entonces, una de las cosas que me gustaría mencionar es algunas de las normas relacionadas con identidad que algunas de las personas pueden llegar a encontrar, ¿no? Una de las más antiguas es el X.509, es una norma ITU, es algo que tradicionalmente se ha utilizado o que han utilizado las autoridades de certificación. Diría que si bien ha sido una norma con muchos recursos, sigue siendo utilizada mucho, pero no es la más fácil de usar, me parece. Yo a veces hago el chiste con Olga de que ninguno de nosotros quiere que nuestras madres configuren el X509. Una de las normas más recientes para que la identidad sea un concepto más aceptado ampliamente es el trabajo relacionado con la conexión de identidad abierta con la fundación de OID, y este es el concepto que ha permitido a muchas personas poder loguearse con un usuario único, ya sea Google, Facebook o cualquiera de las redes sociales principales. Esto es algo que no llega por ahí a las masas, el concepto de generar esa identidad. Y ha funcionado bien. Obviamente que existen algunos temas de privacidad con respecto a esto, ha habido algún retroceso y de hecho se ha intentado abordar este tema. Otra de las
normas más nuevas que se han mencionado tienen que ver con el concepto de credenciales verificables. Y estos son algunas normas que son las del W3C, que están relacionadas principalmente con las cadenas de bloques. Otro estándar importante es el trabajo de FIDO, la identidad rápida online. Esto ha sido fundamental con los tokens de seguridad, los VTs que utilizamos todos. Algunos de estos dispositivos o de estas normas en los dispositivos están incorporados ya en los dispositivos y me parece que esto va a ser muy importante para poder brindar esta identidad a todas las masas. Y el último que tengo acá es la norma que me parece que es la más interesante. Es una iniciativa que está ocurriendo en este momento dentro de la ISO, que tiene que ver con las licencias de conducir móviles. Y esta iniciativa tiene que ver con un estándar global, universal, para las licencias de conducir móviles. Y hay algunas empresas que están tratando de implementar esta tecnología de forma más agresiva y me parece que esto es algo que potencialmente tiene el mayor impacto, en especial acá en Estados Unidos, o para mí acá en Estados Unidos, ¿no? Si bien yo toda la vida tuve un pasaporte, hay muchísimos estadounidenses que no tienen pasaporte y que no viajan al exterior. Y el hecho de no tener una identificación nacional es que hace que la licencia de conducir sea una forma de demostrar identidad para la mayoría de los ciudadanos en Estados Unidos que no tienen pasaportes, ¿no? Entonces me parece que esta licencia de conducir móvil va a ser algo que va a transformar todo y que se va a ver muchísimo esto en los próximos 12 o 18 meses. Siguiente, por favor. Lo que quería hacer acá, no quiero extenderme demasiado, pero quería mencionar esto. Gartner es una publicación muy respetada que todos siguen y una de las cosas por las que se conoce a Gartner es porque ellos presentan lo que se llaman sus ciclos de aumento, los hype cycles, y este es el de las tecnologías de gestión de acceso e identidad en el 2021. Si ustedes observan la parte de abajo, van a ver algunas de las diferentes fases, lo que impulsa la innovación, las expectativas, la pendiente y cómo después baja, y después tenemos la meseta en la productividad. Me parece que lo que es interesante acá es que se observan algunos de los materiales que yo mencionaba, como FIDO, que está acá, por ejemplo, o generar tu propia identidad, tener ID Connect. También van a tener en la pendiente más arriba, fíjense, me parece que lo que van a observar es que gran parte de lo que yo estoy documentando está saliendo del ciclo del pico y como pueden ver, se está ampliando esta pendiente y las soluciones van a crecer y se van a implementar de forma mucho más rápida. Siguiente, por favor. Ahora lo que quiero hacer es hablar un poco sobre algunos de los desarrollos locales que he observado que están ocurriendo en América Latina, según lo que he visto a nivel internacional y algunas de las charlas que he tenido con mis colegas, ¿no? Soy Yo es una iniciativa impulsada en Colombia por 3 de los principales bancos. Esta iniciativa ha recibido una aprobación regulatoria del órgano regulatorio de Colombia y lo que hicieron acá fue optimizar el proceso de prueba de identidad para los usuarios, así como también la confiabilidad de terceros. Entonces, lo que tienen es una aplicación que se puede descargar en el teléfono. Una vez que se descarga, van a completar la información, van a hacer una autenticación de contraseña de única vez,
van a incorporar la información, se toman una foto y después se identifica. Y luego se les otorga una identidad digital que se puede utilizar. Lo que es interesante acá es que esto está hecho a través de diferentes iniciativas que ocurren en la región escandinava, en especial en Suecia, que tienen bankid.com, y Noruega, que tiene bankid.no. Y en ambas situaciones lo que es interesante es que es el sector privado que está liderando el generar estas soluciones de identidad digital. Y me parece que uno de los puntos de vista en común que tenemos con Olga, que hemos tenido siempre, es esta idea de la asociación entre lo público y privado. A veces es tan complejo que hay cosas que no puede hacer solo el sector privado o el sector público solo. Entonces me parece que este es un ejemplo muy interesante de cómo el sector privado lidera esto, pero lo hace en colaboración conjunta con el gobierno colombiano para asegurar que todos los requisitos regulatorios se cumplan. Siguiente. La siguiente empresa es Serpro. Esta es una iniciativa en Brasil. Dentro de Brasil ha habido diferentes autoridades de certificación acreditadas que fueron autorizadas para emitir certificados de identidad digital reconocidos legalmente. Serpro es una de estas empresas. Me parece que es una de las empresas más grandes, tiene 6.000 profesionales y tienen oficinas en las capitales de todos los estados brasileños. Ellos ofrecen una variedad de servicios que puse acá en la transparencia. Está Data Valid, que es una validación de datos en tiempo real. Tienen ProID, que es una aplicación móvil que intenta hacer la transición de las billeteras tradicionales a billeteras digitales. Me parece que esto es interesante y creo que Serpro está financiado por el gobierno y otras autoridades de certificación. Es la idea de ofrecerles a los consumidores una opción y fomentar esta asociación público-privada en un tema tan complejo e importante como este. Siguiente. Les pido disculpas porque probablemente lo pronuncie mal a este nombre. Truora. Ese fue mi intento de pronunciación. Es una empresa interesante porque pueden ver acá que la misión es erradicar el fraude en América Latina. Esto es muy interesante y ofrecen una variedad de servicios similares a los que ofrece Serpro. Verificaciones de antecedentes, identidad digital, señales, TrueSign. Esta empresa hoy en día ya creó relaciones de trabajo con cientos de empresas en más de 9 países en América Latina. Solamente puse 6 acá, no encontré los otros 3 países, así que les pido disculpas. Pero como les dije, esta es una empresa que creo que tiene oficinas o que tiene una presencia muy importante en América Latina. Me parece que algunas de las oficinas o las oficinas principales están en San Francisco. Esta es una empresa en donde estábamos hablando de la perspectiva global a la perspectiva local, ¿no? Siguiente. Para aquellas personas que por ahí están haciendo investigación en esta área, uno de los recursos más valiosos que les diría que pueden utilizar es parte del trabajo muy valioso hecho por el Banco Mundial en el ID4D, la iniciativa ID4D. Lo que tenemos acá es el sondeo Findex del 2020 y lo que resalté acá es la participación de población por encima de los 15 años que no tiene una identificación nacional.
Y acá vemos que los países con o sea, que menos identificaciones tienen, están relacionados con el nivel de ingreso en cada país esto. No quiero meterme mucho en esto porque hay muchos datos acá, pero las personas que quieren estudiar e investigar eso, les aconsejaría que observen estos datos. Me parece que ofrecen un pantallazo muy importante de cuáles son los países que realmente están haciendo muy buen trabajo para ofrecer a los ciudadanos las identificaciones necesarias y los que tal vez están un poquito atrasados. No es algo malo, es la realidad, pero cuanto más podamos compartir información, me parece que va a ser la forma en la que colectivamente como profesionales vamos a poder mejorar esto. Siguiente. Una de las cosas que me parece que son muy interesantes, y ahora volvemos a la perspectiva local, en los últimos 5 minutos de mi presentación, lo que hizo Apple fue muy singular como empresa. Ellos, para los que son usuarios de Apple, probablemente ya vieron cómo en las actualizaciones de iOS, los usuarios pueden determinar mejor qué información acerca de ustedes se comparte con las diferentes aplicaciones, ¿no? Con los proveedores de las aplicaciones. Entonces, Apple diría que están totalmente metidos en este concepto de empoderar al usuario para que el usuario pueda controlar sus propios datos. Y para demostrarles esto, tengo estos 3 títulos que son de los últimos 10 días, me parece, mientras preparaba esta presentación. Me gustaría comenzar con el de abajo, el del Wall Street Journal, porque lo que muestra es que cuando los bancos, de hecho, empecé a comunicarme con Visa para ver si querían evaluar cómo las transacciones que se pagan a través de Apple se procesan. Me parece que sorprende decir que los bancos no van a hacer esta solicitud si Apple Pay no tuviera un impacto en el mercado. Me parece que esto es algo que es importante. Y el otro tema que quería mencionar es el artículo en el margen superior izquierdo. Arizona va a estar entre los primeros estados que va a permitir a los conductores agregar esa licencia de conducir móvil digital a la billetera de Apple. Entonces ya no voy a necesitar pasar por la seguridad del aeropuerto y mostrar mi licencia física o el pasaporte físico, sino que voy a poder almacenar una copia en mi billetera Apple y utilizarla para demostrar mi identidad. Y lo otro también que quería comentar acá es el último artículo que está a la derecha, que parte del compromiso de Apple con la privacidad se puede observar en una de las actualizaciones más nuevas, en donde ahora ellos permiten que los usuarios tengan direcciones de email temporarias. La pueden usar, olvidarse y no preocuparse por el spam que les llene la casilla. Entonces, aliento a cualquiera que esté en esta etapa para que preste mucha atención a lo que está haciendo Apple, así como también algunos de los proveedores críticos que han estado muy activos en este tema. Siguiente. El otro tema que me parece que vale la pena mencionar es en la Unión Europea lo que están haciendo con las regulaciones de los servicios de confianza, autenticación e identificación. Esto se promulgó en 2014 y empezó a funcionar en 2016. La Unión Europea hoy en día está reevaluando esto y el motivo por el cual están haciendo esta evaluación es porque han identificado algunas falencias en las regulaciones originales. Una de las falencias más importantes fue, como se diseñó originalmente, se enfocaba principalmente en el
sector público. Y la incapacidad del sector privado de conectarse y utilizar esta red es lo que hizo que se reevalúe todo esto. Entonces, una vez más, quisiera volver al concepto que me parece que Olga y yo creemos mucho en este concepto de la asociación público-privada, ¿no? Me parece que acá es lo que están haciendo los europeos como parte de esta reevaluación, y es muy bueno. Y una de las claves, recuerden estas credenciales que les mencioné antes, el mismo tipo de credenciales, lo que se va a almacenar en la billetera de Apple. Por ejemplo, la Unión Europea va a crear o va a promocionar una billetera de identidad digital europea, y esto es importante porque en las regulaciones está el requisito que el uso de esa billetera sea gratuito. La última, me parece, creo que ya estamos terminando. Me pasé un minuto nomás. Entonces, esas personas que realmente estén interesadas en la identidad digital y cómo tener una participación dentro del sector público o privado, ITU ofrece una guía de la hoja de ruta de la identidad digital, y me parece que es un recurso excelente para que todos empiecen a investigar de este tema. Una de las cosas que me sorprende es que se reconoce que no hay para todos, para diferentes gobiernos, diferentes culturas, diferentes regiones. Entonces, una vez más, lo usaría como puntapié inicial para todos los que quieran involucrarse en este ambiente de identidad digital. Me parece que hay muchísimos estudios de caso para leer y muchísima información. Finalmente, la última transparencia, que es un agradecimiento. Ya sé que probablemente, me parece que lo logré en 30 minutos, pero bueno, si tenemos tiempo para preguntas, Olga, puedo responderlas, no tengo ningún problema. Ya sea acá o como hicimos el año pasado, me mandan por email o por LinkedIn, y realmente el año pasado recibí muchas preguntas y espero este año también hacerlo. Muchas gracias, Mike, muy interesante. Mi pregunta antes de pasar a las otras preguntas. ¿Este documento que mencionaste de ITU está disponible online? ¿Es un documento pago? No, sí está disponible. Antes tenía el URL, pero me parece que lo saqué, les pido disculpas, pero pongan en Google ITU guía de hoja de ruta de identidad digital y les va a aparecer. Me parece que la imagen es la tapa de la guía, así que va a ser fácil googlearlo y encontrarlo. Algunos comentarios que me vienen a la mente. En Buenos Aires, en Argentina, somos un país federal, entonces la ciudad de Buenos Aires es como si fuera otra provincia. Podemos tener nuestra licencia de conducir y nuestro documento en el celular. Y esto está linkeado a un sitio web del gobierno. ¿Esto sería como una identidad digital? Sí. En la mayoría de los casos tiene que ver con lo que se reconoce en las leyes locales para los contratos, etcétera. Me parece que en ese escenario podríamos conversar sobre esto offline, me parece, en los próximos días o semanas para observar esto, pero sí, para mí sería un ejemplo de cómo la infraestructura se puede implementar. Me parece que en Argentina hubo un intento de incorporar la prueba de identidad y verificar los documentos. Me parece que este es un ejemplo de cómo se pueden tomar estas credenciales y facilitarle a la gente tener una relación de confianza o una participación de confianza. Me parece que de eso se trata la identidad digital. Y un punto final que no mencioné es que muchas veces cuando la gente habla de la identidad digital se enfocan en grandes empresas. Yo creo que
la identidad digital tal vez sea más importante para las pequeñas empresas, porque cuando uno es una pequeña empresa, tiene que tener mucho cuidado con quién se relaciona, porque las empresas grandes por ahí pueden aceptar cierto nivel de fraude, ¿no? Pero ustedes cuando son una pequeña empresa no pueden aceptar eso. Entonces, me parece que la identidad no solo puede beneficiar a los individuos y empoderarlos para controlar la información. Me parece que esto puede llegar a ser un recurso muy importante para las pymes, en especial a medida que van resurgiendo de esta pandemia global y van mejorando, ¿no? Otro comentario. La Agencia Federal de Impuestos en Argentina, yo perdí mi contraseña o no sé, algo pasó, no la reconocía y tenía que hacer unas facturas y dije, ¿ahora qué hago? Y me llevaron a través de un proceso online con una selfie y con algunos otros elementos, mi identidad digital, mis documentos de identidad digital, y fue muy rápido. Y me llamó mucho la atención porque fue rápido, simple y sentí que fue algo confiable. Logré obtener mi nueva contraseña y fue en una cuestión de minutos. Entonces, eso también sería, ¿no? Algo de identidad digital. Sí, correcto. Y lo que ocurre es que, lo que es interesante, es que en la identidad digital, no mencioné esto, pero existe este concepto que es nivel de garantía de identidad. Dentro de las guías, este nivel de garantía de identidad, nivel 1, 2 y 3 existe, y también si no se llama bajo, sustancial y alto en otro regulador. Me parece que en la mayoría hay 3 niveles, y el ejemplo que vos diste de volver a emitir una contraseña del gobierno me parece que tiene que ver con el nivel más alto. Y parte de lo que ocurre es que antes de la pandemia, la mayoría de estas contraseñas que se reemitían tenía que ver con ir en persona físicamente a hacerlo, pero lo que ocurrió es que los gobiernos se dieron cuenta, como parte del confinamiento, que necesitaban algunas de estas normas y desarrollos que permitieran que este nivel de garantía de seguridad de identidad se hiciera de forma remota. Y probablemente una de las cosas que tuvieron que hacer no es solamente sino sacar una selfie, sino probablemente una prueba, sí, exactamente, en donde vas moviendo la cabeza y vas demostrando que sos vos, ¿no? Y esto me parece que la gente que intenta por ahí, las personas malas que intentan robar o manipular, no lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Entonces, me parece que esta es una gran oportunidad para todos los que trabajan en esta área, ya sea desde el punto de vista de la tecnología o desde el punto de vista de la política y el gobierno. Es una gran oportunidad para poder generar una repercusión en la sociedad y mejorar esto, ¿no? Tengo preguntas de la audiencia. Yo estaba haciendo mis preguntas. El cifrado es un sinónimo de proteger la identidad y la privacidad. Y tengo otra también. ¿Es correcto que muchos proveedores de identificación, como empresas o bancos, qué pasa con el registro de la identificación gubernamental? Me preocupa que muchas bases de datos tienen mucha información personal. Sí, primero respondo la última y después volvemos a las otras, a la del cifrado. Una de las cosas que me parece que van a ser fundamentales es seguir lo que ocurre con la Unión Europea, porque no solamente la Unión Europea está avanzando con AIDS, sino que también ya existe el GDPR, y uno de los requisitos tiene que ver con los datos. Entonces, yo miraría muy de cerca cómo la Unión Europea intenta implementar esto para empoderar la identidad digital y que esa identidad sea controlada por el usuario en vez de un tercero o una empresa de redes sociales, y cómo esto va a minimizar la cantidad de datos.
Tengo algunas ideas sobre esto desde el punto de vista de tecnología. Llevaría muchísimo más tiempo del que tenemos hoy a explicarlo, pero si hay personas que estén interesadas en este enfoque de minimización de datos, los aliento a que se comuniquen conmigo y les puedo contar un poco del tema. Me parece que la segunda pregunta que hiciste tenía que ver con el cifrado. El cifrado en sí mismo, ya sea que hablemos del X509 o el blockchain o la cadena de bloques, el cifrado es tan sólido como la seguridad física. O sea, es algo que la tecnología, me parece que en donde es la tecnología en este sector es importante y que puede tener un papel importante, pero también la implementación de la tecnología es importante, así como la gobernanza de todo esto. Y un punto final que quiero mencionar, que es uno de los motivos por el cual tiendo a ser un poco crítico. A ver, yo estoy a favor del control por parte del usuario, pero soy purista en el sentido de la autosoberanía, en el sentido de que yo debería ser capaz de que mi propia identidad sea mía y no debería depender de otro, de un gobierno, de lo que sea. Yo mismo tendría que poder representar quién soy, ¿no? Generalmente estoy de acuerdo que esto es posible en algunos entornos, pero para poder tener confianza y lo más importante, responsabilidad, la responsabilidad es clave. Si alguien tiene anonimidad, no puede haber responsabilidad. Entonces, me parece que esto es algo que los que están trabajando con las políticas tienen que ver cómo se equilibra lo que llamamos el identificador, que es algo que ofrece al usuario privacidad. Pero supongamos que hay condiciones de debido proceso que requieren revelar la identidad de ese individuo, me parece que esto es importante y estas van a ser las decisiones más difíciles que van a tener que tomar estas personas en el futuro. Última pregunta. ¿Cuál es la relación con las cadenas de bloques y la identidad digital? ¿Tienen algo que ver? Sí. Como mencioné, una de las normas de tecnología que surgieron dentro del espacio de la identidad es las reclamaciones verificables y los identificadores. Hoy en día, la mayoría de las implementaciones de estas reclamaciones verificables están por encima de la tecnología de cadenas de bloques. Diría que es posible implementar estas reclamaciones verificables en una capacidad que no sea de cadena de bloque, pero me parece que al final todo lo que está haciendo la cadena de bloque en el espacio, en el entorno de la identidad, es servir como punto final para hacer la verificación. Cuando tienen un X509, me parece que la cadena de bloque es el equivalente, es lo mismo. Me parece que algo que hemos hablado, Olga, nosotros en especial, ya que hace mucho que participamos en ICANN, me parece que el DNS en sí mismo tiene la capacidad de emitir recursos, almacenar estas claves o tal vez reenviarlas y facilitar la búsqueda de esa identidad. Entonces, a mí me parece que es importante para cualquier tecnología ser agnóstica, que sea agnóstica. No debería haber un ganador o un perdedor basándose en, bueno, se usa cadena de bloques o R2 o OpenID Connect. La mayoría de las buenas soluciones
van a ser agnósticas desde el punto de vista de la tecnología, y esto tiene que ver con la importancia para esas personas que desarrollan políticas para que garanticen tener el entorno o el marco de gobernanza adecuado para asegurar que la interoperabilidad exista. Muchas gracias, muchísimas gracias por ser tan generoso con tu tiempo. Nos pasamos unos 15 minutos, más de lo que habíamos acordado, y espero que estés bien, que tu familia también esté bien, y que tengas un lindo día, y pronto vamos a hablar de otros temas. Muchísimas gracias por participar en esta escuela, lo valoramos mucho, y saludos de nuestro equipo, Adrián y todo nuestro equipo en Buenos Aires para vos. Sí, espero poder verlos pronto en persona. Esperemos que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, muy interesante este tema. Habría que hacer un evento solo de este tema. Nos vemos en 15 minutos con un panel súper importante sobre ciberseguridad en infraestructuras críticas. Así que nos vemos en un ratito, no se vayan.